Hoy te cuento la historia de un chico común y corriente que por azares del destino fue transportado dentro del videojuego en el que solía pasar horas. Lo malo de ello fue que para su mala suerte terminó en el cuerpo del NPC más débil de todo el juego, pero afortunadamente eso no fue problema para él, ya que gracias a todo su conocimiento acerca de trucos y secretos del sistema, consiguió subir de nivel rápidamente, al grado de ser capaz de enfrentar y humillar a los jugadores que lo veían como un error del juego. Así que si te interesa la historia de este chico, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo Monster Boot Wheel. Hoy te traigo la historia de Don, un protagonista perdedor y débil, del que todos se burlaban en la escuela sin parar. Y bueno, no había día en que no lo humillaran de alguna forma. Sin embargo, lo curioso fue que justo un día cualquiera terminó encerrado en su juego favorito, solo para convertirse en el esqueleto más débil de todo ese mundo nuevo, aunque no por mucho tiempo. Todo comienza cuando después de clases, estando despreciado y solitario en su cuarto, decidió pasar la tarde con una partida bastante normal junto a sus compañeros. La misión consistía en acabar con miles de slimes de nivel 1, pero claro, como era aburridísimo matarlos uno por uno, el prota, que era el líder, se inventó una estrategia. Reunió las pequeñas criaturas con un poco de carnada y luego las eliminó en un solo ataque. Y la estrategia fue tan efectiva que para la tarde ya tenían la misión de rango 31 completada. El problema vino después, porque cuando cada uno recibió su cofre y los demás se toparon con armaduras o ítems valiosas, al prota únicamente le apareció un mensaje del juego invitándolo a ser parte de ese mundo. Al principio pensó que solo se trataba de una simple broma, pero cuando rechazó el mensaje terminó siendo absorbido por un vórtice que lo arrastró a otra zona del mapa. Y lo peor no fue eso, sino que ya no entró como jugador, sino como la criatura NPC más débil de todo el lugar. Para su desgracia no tenía inventario y por esa razón no podía regresar a su vida real. Obviamente todo se volvió un caos para él, porque aparte de todo, ya ni siquiera podía rotar a un simple slime de nivel 1. Aún así el prota no era ningún novato, ya que era un estratega con muchos años de experiencia en el juego, así que con sus trucos logró ingeniárselas. Por ejemplo, se encargó de hacer que jugadores novatos entraran en batalla contra los duendes que él mismo no podía vencer todavía, mientras que él se quedaba con experiencia por asistencias, es decir, solo por haber creado la batalla. Y gracias a eso logró llegar a nivel 2, algo raro para un NPC de ese tipo. Incluso consiguió tomar algunos súbditos, entre ellos el mismo slime que lo había derrotado. Por esa razón su extraña evolución comenzó a llamar la atención de los jugadores de la capital, en especial de aquel caballero que habíamos visto al inicio, el mismo que se dedicaba a humillar al prota y a matarlo varias veces. Así que el nuevo objetivo del protagonista se volvió claro: ser lo suficientemente fuerte para algún día acabar con ese caballero. Fue entonces cuando decidió entrenar en el bosque, enfrentándose a todo tipo de bestias que lo subieran a esas estadísticas, y poco a poco fue escalando hasta llegar al nivel 20, siempre acompañado de los duendes que había reclutado. Pero aún sabiendo que avanzaba, tenía claro que su futuro estaba en la ciudad, aunque por ahora no podía entrar, ya que seguía siendo un NPC. En ese punto conocemos a Lynn, una nueva jugadora que se presentaba como una completa novata. A través de ella vimos el gran árbol de habilidades que ofrecía el juego, y la decisión que tomó fue la de ser invocadora de nivel 1. Sin embargo, por alguna razón los NPCs del bosque estaban volviéndose demasiado fuertes para los principiantes. Todo esto se debía a que el protagonista estaba formando una comunidad de esqueletos, duendes y cualquier cosa útil, subiéndoles de nivel y haciéndolos más fuertes e incluso más inteligentes. Así que aunque al principio parecía algo sin sentido, el prota estaba rompiendo el juego de maneras bastante raras. El caso fue que pronto se armó un escuadrón propio, con el cual comenzó a hacer muchísimo dinero, pero llegó un punto en el que decidió dejar que los NPCs evolucionaran por sí mismos, tomando solo su parte de las ganancias y buscando otra forma de hacerse más fuerte, esta vez dentro de la ciudad. Justo en ese lugar se encontró con el campo de invocadores, donde estaba Lim como novata perdida. Al verla chico pensó que podía servirle para sus planes, y como él ya era un NPC, terminó logrando que la chica lo adoptara por accidente. Al principio Lim no quería, pero poco a poco se dio cuenta de la gran sabiduría que el protagonista tenía sobre el juego, algo que también podía servirle. Sin saberlo, le estaba dando la oportunidad perfecta al prota de entrar al reino con ella, y claro, a su manera él se fue dando cuenta de que podía llevarse bastante bien con esa chica. Lo que no sabían era que estaban siendo investigados por un misterioso dúo que parecía muy fuerte. Aún así, hicieron con su objetivo de subir lo más rápido posible de nivel. Antes de eso, el prota decidió ir al templo de profesiones, donde cambió a su NPC de duende por uno de vampiro, con una apariencia mucho más imponente, y justo ahí recibió un nuevo mensaje del sistema, el cual le decía que todo lo que estaba pasando era decidido por alguien importante dentro del juego. Esa revelación lo dejó pensativo, mientras que el dúo misterioso, usando otra apariencia, trataba de convencer a Lynn
Lin, de que el protagonista solo la estaba utilizando y que en cuanto consiguiera lo que necesitaba, la desecharía. La chica, siendo ingenua, se sintió muy triste, pero justo en ese momento el prota, con su nueva apariencia, no solo le dejó claras sus intenciones, sino también le juró que nunca lo abandonaría, y con eso terminó de arruinar los planes del misterioso dúo. Después de eso, los protagonistas comenzaron a disfrutar un poco de la ciudad, hasta que se toparon con un examen que buscaba escoger a los más fuertes del reino. Y claro, también había premios, algo que llamó bastante la atención de la chica, que ahora se sentía confiada con el prota como su mascota. Pero las cosas nunca eran tan fáciles. Justo cuando fueron a registrarse, apareció el caballero, ese objetivo personal del protagonista. Como siempre, intentó menospreciar a la chica y llevársela a su grupo. Sin embargo, el prota se puso de frente para defenderla, aunque seguía siendo una mascota, lo retó a un combate, y ahí, con su nivel 34, terminó derrotándolo por completo. El caballero perdió el respeto de todos, ya que había sido vencido por un simple NPC. A partir de ese momento, la vida para los protagonistas comenzó a mejorar, y más todavía cuando al salvar a una rubia bastante malhumorada, ella lo recompensó con un manual que contenía las mejores claves para el examen que se venía. Mientras tanto, la chica cada vez se encariñaba más con el protagonista. Para ella seguía siendo un personaje virtual, pero no podía evitar admirar su experiencia y su papel como líder de una comunidad de bestias. Comunidad que, por cierto, en solo 3 días había avanzado muchísimo en el bosque. El prota, por su parte, la hacía sentir cómoda, aunque obviamente no tenía intención de revelarle que él también era un jugador atrapado. Eso sí, él pensaba en el mundo real, creyendo que seguramente lo estaban esperando, pero la verdad era que su familia estaba más feliz con su ausencia y en su trabajo no era más que reemplazable. De cualquier forma, el protagonista se mantuvo fuerte. Por un tiempo dejó a Lin al cuidado de los súbditos, mientras él utilizaba sus habilidades de vampiro para entrenar y subir más niveles. La tarea se volvió sencilla para él, así que se internó varios días en el bosque, pero durante ese lapso, la chica comenzó a sentirse abandonada. Incluso cuando salió del juego y habló con su amiga en la vida real, le contó que un NPC de su juego favorito la estaba ignorando, algo bastante loco, pero que no la dejaba tranquila. Eso sí, cuando regresó al juego, el prota ya había terminado su entrenamiento y fue directo a buscarla para explicarle todo lo ocurrido. De paso, le entregó algunos objetos valiosos que había conseguido derrotando a las bestias más poderosas. Poco después, tras todo el proceso de registro, recibieron un mensaje confirmando que habían sido aceptados y que además estaban en el puesto número 8 de los más poderosos. Todo gracias a que aunque Lin apenas tenía el nivel 10, el protagonista ya superaba el rango 40. Y como era de esperarse, muchos comenzaron a subestimarlos por la apariencia del prota. A las puertas del lugar también se reencontraron con la rubia de antes, que resultó ser una guerrera importante equipada con brazos mecánicos. Fue entonces cuando recibieron la bienvenida al evento, la cual estuvo a cargo del legendario Maestro King, un tipo bastante tieso, pero el más poderoso de la zona. Así les explicaron que el examen consistía en 3 pruebas, una de recolección, otra de habilidad y la última de invocación. Y aunque los rivales eran equipos muy grandes y pertenecientes a familias importantes, el prota decidió encargarse solo de la prueba de recolección, mientras que las chicas se ocuparon de la de habilidad, donde la rubia destacaba gracias a sus brazos mecánicos. El detalle era que el dúo misterioso seguía observándolos, esta vez con el objetivo claro de ir tras el protagonista, pero la prueba fue un paseo para el prota, ya que con su fuerza y estrategia completó en un instante todos los objetivos. Incluso con el tiempo extra se dedicó a hacer dinero, acosando a otros jugadores y vendiéndoles la oportunidad de pasar la prueba, aunque con precios ridículamente altos. Y lo increíble fue que funcionó, porque terminó amenazando de forma indirecta a sus propios clientes. Entre ellos cayó este famoso gato misterioso que también resultó estafado. Mientras tanto, las chicas se concentraban en la prueba de habilidad, donde debían armar diferentes artefactos. Todo iba bien, pero en la zona del prota surgió otro problema. Resulta que había un rival que estaba haciendo exactamente lo mismo que él, aprovecharse de los demás para robarles. Según las reglas no estaba prohibido, solo era desagradable. Al inicio pareció que ambos iban a enfrentarse, pero en el último segundo decidieron aliarse y robar aún más, usando estrategias teatrales para convencer a los jugadores de comprar objetos que ni siquiera necesitaban. Aunque todo ese éxito llamó la atención de los grandes jugadores de la zona, que sin entender demasiado comenzaron a respetar al protagonista, a pesar de que técnicamente seguía siendo solo una mascota NPC. Incluso con una mira de lo que más adelante conoceríamos como las deidades de la oscuridad. En ese contexto, apareció una millonaria que compró todos los objetos de la prueba, sin importar el precio, y quedó encantada con la personalidad del prota, al punto de plantarse como meta personal algún día comprarlo como su mascota. Pero no todo era positivo. Gang, integrante del dúo misterioso, comenzó a sabotear la segunda prueba, robando engranajes que las chicas necesitaban. También armó un plan para poner en contra a los clientes del protagonista. Y claro, mientras uno o dos enemigos no eran problema, todos juntos se convirtieron en un caos imposible de controlar. Así que al prota no le quedó más opción que escapar junto a su nuevo compañero. Con todo esto, la primera prueba terminó y justo frente a Lin apareció el prota, pero detrás de él venía una avalancha de enemigos. Fue ahí donde la chica se enteró de todo lo malo que había hecho su invocación, gracias a Wang, que nuevamente trató de separarlos. Sin embargo, no lo logró, porque Lin se mantuvo fiel al prota. El chico, aprovechando la zona abierta, logró acabar con varios enemigos
enemigos gracias a sus habilidades físicas y sus poderes de vampiro, aunque recibió un regaño después. Lo importante era que las chicas casi habían terminado los inventos de la segunda prueba, y para no estorbarlas, el prota deseó llevar a todos sus perseguidores a una zona alejada, intentando descubrir quién estaba detrás de todo. Lamentablemente no lo supo a tiempo y terminó acorralado. Fue entonces cuando Wan, de forma astuta, se cambió de bando y comenzó a ganarse la confianza del protagonista, impresionado por su fuerza. Cuando el prota, tras vencer a muchos participantes, se quedó sin energía, Wan apareció para salvarlo y le propuso unirse a su equipo, pero el protagonista ni lo pensó, lo rechazó, ya que estaba comprometido con Lin. Claro, eso no lo soportó Wan, que terminó vendiéndolo y dejándolo sin energía frente a múltiples enemigos. Al mismo tiempo, Lin fue puesta en problemas, ya que querían hincharla por ser dueña de un estafador, y aunque parecía el fin, la chica logró invocar al slime que había conseguido en la aldea de los duendes. En un inicio parecía inútil, pero en un instante adoptó la forma de un culturista descomunal que controló la situación con fuerza bruta. Así demostró que la chica tenía una suerte increíble. El protagonista, por su parte, solucionó su problema usando la opción de regresar con su dueña, ventaja exclusiva de ser NPC. Y como era de esperarse, el plan de Wan se volvió en su contra. Ahora no solo odiaban a Don, sino también a él por haberlos traicionado a todos. Así que el prota regresó con su equipo y todos se reorganizaron de inmediato para acabar con los enemigos que aún quedaban. Y bueno, la verdad es que fue un éxito, porque después de tanto esfuerzo lograron terminar la prueba de mecánica. Eso sí, las creaciones que habían hecho eran bastante raras, algo improvisadas y hasta un poco chistosas de ver, pero lo importante es que al final resultaban válidas, y eso era lo que contaba. En ese instante apareció la esposa del oso, una chica bastante linda que estaba al mando de la prueba de invocación de sellos, y gracias a que actuaron en equipo, terminaron completando las 3 tareas, consiguiendo un resultado que les funcionó a todos y dejando la sensación de que habían avanzado un montón. Además, en ese momento Don descubrió que los espías que lo venían siguiendo eran nada más y nada menos que el gato y su gente, que para su mala suerte resultaron ser bastante lentos y obvios. Aún así, lo que realmente importaba era que el grupo había conseguido el segundo puesto en ese primer examen, y como premio adicional, tuvieron una tarde en la playa donde pudieron descansar, relajarse un poco y, por qué no, hasta coquetear entre ellos. Fue ahí donde otra vez apareció la millonaria con su obsesión de siempre por querer comprar al protagonista. Esta última le ofreció mucho dinero, pero como era de esperarse, él rechazó la oferta sin siquiera pensarlo demasiado. El caso fue que después de que descansaran en la playa, lo que todos esperaban era la segunda prueba. Esa misma noche, con los 50 clasificados reunidos, se presentó la siguiente etapa, un juego muy parecido al famoso Among Us, pero con misiones adicionales. A cada participante le asignaron un rol de asesino, víctima o héroe, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Así que el protagonista entendió que lo más importante era formar alianzas inteligentes y al mismo tiempo no confiar demasiado en nadie, porque las sorpresas podían estar a la vuelta de la esquina. Y claro, una de esas sorpresas fue descubrir que Wan también había probado y estaba entre los clasificados. Por eso de inmediato el prota se marcó un nuevo objetivo: llegar a la última prueba y comprobar quién se quedaba con los grandes premios que todos deseaban, sabiendo que al final solo un equipo lograría llevarse esa gloria. Lin, por su parte, recibió el rol de vidente, lo que le permitía ver la identidad de algunos jugadores, y como la pareja ya tenía cuentas pendientes con el gato desde la primera parte, él fue el primero al que lograron identificar como asesino. El prota aprovechó la oportunidad perfecta para vengarse, aunque el enemigo resultó ser bastante escurridizo, usando mejores tácticas de ninja, aunque al final terminó acorralado. El prota era mucho más fuerte, y no solo eso, tenía a su lado aliados de un gran calibre. Con la ayuda del slime lograron capturarlo, y después de jugar un poco con él y presionarlo para sacar la información, confirmaron lo que ya sospechaban, que habían cosas que aún ocultaba y que tenía relación directa con Wan. Aún así, no consiguieron demasiados detalles, y al final decidieron acabarlo y eliminarlo de la competencia. Eso sí, el gato no desapareció por completo del juego, quedó como un espectador fantasma, y desde ahí se dedicó a contarle todo lo que sucedía a su jefe. Luego de eso, los protas se reencontraron con sus equipos. Cada grupo también había hecho lo suyo, eliminando a varios asesinos, lo que les otorgó puntos adicionales para avanzar en el ranking. Fue entonces cuando Wan, sin perder tiempo, intentó aliarse con un representante de una de las familias más poderosas de ese mundo, convenciéndolo con información acerca de los protas y otros jugadores que estaban cerca. Sin embargo, ese heredero no aceptó por el momento, y por pura casualidad terminó encontrándose con el prota. Lo dudó desde el primer instante y lo tomó por impostor, así que decidió atacarlo directamente. Pero el prota, al sentir esa aura asesina del albino, no perdió tiempo en poner a salvo a la chica, y luego entró en combate con mucha astucia. Durante la pelea gritó el nombre de un supuesto hechizo explosivo, aunque en realidad lo que activó fue una simple barrera de hielo. El engaño confundió al rival y le dio tiempo necesario para escapar junto a Lin. Aún así, el prota se sintió un poco desanimado, ya que no esperaba sentirse tan acorralado por un enemigo. Fue la chica
chica quien lo motivó, mostrándole la enorme lealtad que sentía por él. Y justo eso fue lo que llamó la atención del albino, que desde ese instante comenzó a considerar reclutarlos para su propio equipo. Y al día siguiente el grupo se reunió de nuevo. Aunque tenían buenos puntos, sabían perfectamente que todavía les faltaba algo para ser realmente competitivos. Fue ahí cuando aparecieron dos jugadores que habían visto hace mucho tiempo atrás y quienes querían unirse. Tras conocerse un poco, la chica se mostró seria y centrada y bastante enfocada en los objetivos. En cambio el otro era un caso raro, que confundía al prota con su madre, lo que provocaba situaciones un poco incómodas. De todas formas, esa lealtad improvisada podía servirles más adelante y así lograron completar el equipo de batalla. Pero justo después apareció el albino, ofreciéndole al prota la oportunidad de entrar en su equipo. Lo hizo de manera bastante arrogante como siempre, mostrando que según la tabla de posiciones estaba en primer lugar, con casi el doble de puntos que los protagonistas. Pero la rubia intervino de inmediato para dejarle claro que su puntuación no les importaba en lo más mínimo, porque todo podía cambiar en cualquier momento. El prota calmó los ánimos y aceptó conversar, aunque ya se veía venir que el albino realmente buscaba reclutarlo, imponiéndole la condición de obedecer órdenes. Como era de esperarse, el prota rechazó la oferta con la confianza que siempre lo caracterizaba. Entonces el heredero mostró su carta de triunfo, una de las armas legendarias del juego. La primera que aparecía frente a ellos eran objetos especiales que solo se podían conseguir en los niveles más altos. El prota intentó no demostrarlo, pero en el fondo sabía que estaba en desventaja. Sin embargo, la motivación de su equipo lo llevó a idear un plan nuevo. Su primer movimiento fue hablar con la millonaria, que seguía obsesionada con comprarlo, y así pactaron una alianza. Ella le prestaría algunos de sus guerreros y él se encargaría de conseguirle una mascota tan astuta como él. La gran sorpresa fue que también decidió proponerle una tregua a Wang. Desde el principio sintió su falsedad, pero aún así aceptó unir fuerzas momentáneamente para tenderle una emboscada al héroe albino. El prota le hizo creer que le facilitaría ser el primero en el ranking, aunque en realidad todo iba con trampa incluida. Después buscó a otro aliado, Ding, heredero de otra de las familias más poderosas y eterno rival del albino, que además portaba su propia arma legendaria como sacerdote. Impulsado por su deseo de venganza, Ding aceptó la propuesta. Esa misma noche se puso en marcha el plan. En la playa se encontraron con el albino e inició un combate bastante disparejo por la espada que este portaba. Como era joven, solo podía usar el primer nivel de su arma, y eso le daba una ventaja grande, aunque no definitiva. Por su parte, el prota desplegó su repertorio de técnicas, utilizando su forma vampiro, de duende y hasta de esqueleto, separando partes de su cuerpo en pleno combate. Su equipo también aportó fuerza extra, mientras que a pocos metros de ahí culminaba el ritual de la caja de Pandora. El albino intentó interrumpirlo, pero entre todos los aliados lograron contenerlo. Finalmente, el slime de Link salvó la situación, permitiendo que la caja se liberara y le otorgó a Zen un aumento temporal de poder. Con ese refuerzo comenzó el combate definitivo entre las cabezas de las familias más poderosas. El prota apenas podía contribuir con ataques puntuales, pero logró enfurecer al albino. Este liberó el sello de su espada, volviéndose aún más fuerte, aunque también perdiendo por completo la razón. Atacó con tal rabia que dejó al prota al borde de colgar los tenis. Sin embargo, todo estaba planeado. La chica apareció como su dueña para transferirle vitalidad. Ese empujón, combinado con un golpe de hielo, abrió la oportunidad perfecta para que Zen arrastrara el golpe final y sacara al albino de la competencia. Al día siguiente revelaron el ranking y para sorpresa de todos, el primer lugar quedó en manos de Wang. Tal como muchos sospechaban, tenía un plan oculto. Aprovechó la vulnerabilidad de Zen después de usar la caja y lo atacó por sorpresa, robándole todos los puntos. Para colmo, resultó ser uno de los impostores de la prueba. El prota no se sorprendió tanto, porque ya se lo esperaba, pero sabía que debía reaccionar rápido. Entonces, reunió su equipo y les explicó que Wang no se escondería, sino que buscaría sumar más puntos para asegurar su victoria, así que dio una emboscada. Para hacerla creíble, dejó que su súbdito oyera una versión falsa del plan y se la transmitiera a Wang, haciéndole creer que Lin era una víctima y que sus puntos eran los más valiosos. Esa noche Wang no soportó la espera y atacó de inmediato. En un principio el combate fue bastante parejo, pero el prota fingió proteger a Lin y eso provocó que el enemigo se obsesionara con ella. Mostró un poder mayor, arrasó con varios jugadores y hasta logró tumbar al slime. Cuando parecía que tenía todo bajo control, el prota se transformó en esqueleto y separando partes de su cuerpo lanzó un ataque sorpresa que casi lo liquida, pero el impostor demostró ser mucho más fuerte de lo esperado. Sacó una daga indestructible que cambiaba de forma y además activó una tercera arma legendaria, una jaula que atrapó a las más fuertes del campo. Lin quedó totalmente desprotegida, pero en el instante justo apareció la rubia, ganando tiempo, aunque resultó gravemente herida. Esa acción inspiró al resto, que con sacrificios lograron romper la jaula. El prota alcanzó a llegar a tiempo para cubrir a la chica y descubrió entonces la verdad. Guan tenía la misma apariencia que él. La sorpresa lo distrajo y la chica recibió una herida que parecía mortal. Sin embargo, se reveló un giro inesperado. Las reglas prohibían que los asesinos se atacaran entre
entre sí. Y la chica también resultó ser impostora. Esa jugada penalizó a Wang, reduciendo todas sus estadísticas a la mitad. Vulnerable, perdió todos sus puntos y el prota junto a Link quedaron como número 1 indiscutibles. Aún así, Wang aprovechó su caída para lanzar comentarios venenosos sobre el mundo real del prota. Habló de sus padres que no lo querían y de un trabajo donde lo habían reemplazado en un solo día. Todo eso dejó al prota pensativo, justo cuando apareció Liyue, la tercera heredera de las familias más importantes, lista para atacarlo cuando faltaban apenas unos segundos para que terminara todo. El prota decidió proteger su puntaje y tras una transición confusa, llegaron los resultados oficiales. Los protagonistas fueron declarados ganadores de la admisión, algo realmente sorprendente para un dúo que había empezado como los más débiles y desequilibrados del torneo. Ahora tenían asegurada su entrada a la gran academia de guerreros y de paso una pista más hacia el desenlace de ese extraño juego de realidad virtual. Pero aquí no terminaba todo. El prota decidió no guardarse la información y la compartió con todos porque sentía que la victoria era colectiva. Mientras leía el pergamino, que más que nada era un poema confuso, notó que tenía la misma marca que había recibido cuando reencarnó como NPC. Eso abrió todavía más preguntas. Sumado a lo ocurrido con Liyue, las dudas crecían porque la chica no lo había atacado en el cierre, sino que le habían puesto un pacto, obligándolo a reunirse con ella después de la ceremonia. Y bueno, fue en ese punto donde aquella chica empezó a soltar pistas de lo que realmente estaba ocurriendo detrás de todo ese mundo virtual. Lo primero que hizo fue pedirle a Link que se marchara, recordándole que ella era la única jugadora real de los 4, mientras que los demás, incluyendo al mismísimo protagonista, no eran más que NPCs, entre comillas. Algo que como era esperarse no le cayó nada bien a la chica, pero al final no tuvo de otra que aceptar, así que la reunión siguió adelante. Y fue ahí donde Liyue, siendo 100% personaje del juego, comenzó a soltar detalles muy extraños sobre el mundo real. Hablaba como si lo conociera, como si hubiera tenido contacto directo con él. Comentó que hace mucho tiempo había cuidado de una pareja de jugadores, los cuales para los NPCs eran algo así como viajeros que parecían de otro mundo, gente que podía conectarse cuando quisiera y marcharse de igual forma. Sin embargo, con el paso de los días, Liyue se fue encariñando con esa pareja y al ver que cada vez aparecían menos, comenzó a sospechar. Un día finalmente se dio cuenta de algo que la dejó helada. Uno de los dos jugadores había muerto en la vida real. Para ella todo eso fue muy confuso, porque según las reglas de ese mundo virtual, cuando uno moría simplemente reaparecía como cualquier NPC más. Pero ese día entendió por el llanto inconsolable de la chica que estaban hablando de algo completamente distinto, de un mundo donde solo tienes una vida. Así fue como con ayuda de otros NPCs y del grupo de líderes de la oscuridad, los mismos que ya habíamos visto antes, empezaron a descubrir que existía esa otra realidad que a todos estos personajes les despertaba una enorme curiosidad, y más aún cuando vieron que el protagonista había encarnado en un NPC, lo que volvía todo más raro todavía. Por eso el gran ideal de esa chica era reunir un equipo con el cual pudieran cruzar hacia ese otro mundo. Aunque claro, esto para el prota era un problema enorme, porque sí, esa podía ser su salida, pero al mismo tiempo no estaba del todo convencido. Así que antes de dar cualquier paso, decidió quedarse solo con esa información y seguir pensando qué hacer. Sabía perfectamente que debía ir más a fondo, descubrir la verdad de lo que estaba ocurriendo y encontrar cómo salir de una vez por todas de esa realidad virtual, donde parecía que incluso los mismos creadores del juego estaban implicados. Pero bueno, mientras tanto el prota y su equipo no tenían otra opción más que seguir subiendo de nivel, enfrentando cada reto y avanzando como si fuera un juego cualquiera, aunque sabían que había mucho más detrás de ello. Y bueno, después de ese final tan potente de la primera temporada, regresamos de lleno a este mundo de fantasía, pero ojo, no era el mismo de antes, porque ya habían pasado algunos años y nuestro protagonista, aunque había conocido nuevos amigos y se había hecho de grandes aliados, también había sumado un buen grupo de enemigos que no le daban tregua. Por ejemplo, estaba la vieja ardilla, que ahora se había juntado con una chica igual de problemática para tratar de atacar directamente la fortaleza del prota. Al principio contaban con un grupo grande de gente, un ejército entero prácticamente, pero la mayoría terminó retirándose. Y claro, la razón era más que evidente, porque cuando llegaron se encontraron con una ciudad mucho más impotente que aquellas chozas que habíamos visto antes. El lugar se había convertido en una auténtica fortaleza, preparada para resistir cualquier ataque. Y bueno, mientras tanto el prota se lo tomaba con calma, sentado a la mesa jugando las cartas bien relajado con un nuevo amigo. Mientras tanto la amenaza que intentaba arruinar todo recibía una buena paliza gracias a los diferentes tipos de bestias y esqueletos que defendían la ciudad, dejando completamente humillados a los invasores. Así que lo único que se les ocurrió a la ardilla fue ir corriendo a pedirle ayuda a la millonaria. Pero como era esperarse, la millonaria también era aliada del prota, lo que dejaba a la pobre criatura sin salida y completamente exhibida frente a todo el mundo. Y aquí es donde vimos como la ciudad del protagonista había cambiado radicalmente, porque él mismo estaba al mando de todo. Con el crecimiento de ese lugar se había ido llenando de diferentes razas, al punto de rivalizar con la mismísima capital. Aún así, el joven protagonista no podía estar en todas partes, así que dejó que sus dos lugartenientes reales se encargaran de la administración del lugar, mientras él junto a K y Burbujas viajaban rumbo a la academia, esa misma academia a la que habían conseguido entrar después de ganar un torneo brutal. Aunque claro, también se habían colado algunos que
no lo merecían del todo. Y vemos que, como era de esperarse, finalmente llegaron a la famosa piedra que medía la habilidad y definía el rango de cada quien dentro de la academia. Y claro, aquí empezaron a salir sorpresas, porque algunos estudiantes mostraron una afinidad mágica altísima, tan alta que rozaba el 100%, algo que por cierto solamente consiguió el prota, lo que hizo que se sintiera como la bestia, aunque tampoco era tan raro, porque las mascotas como él solían tener esos porcentajes descomunales. Mientras tanto, su maestra obtuvo un buen resultado, nada despreciable, aunque no llegara al nivel de los 10 mejores guerreros. Aún así fue suficiente para asegurar un lugar, y con todo definido, cada grupo fue enviado a sus respectivas habitaciones. Claro que Burbujas tuvo la suerte de quedarse en un lugar lujoso, lleno de comodidades que cualquiera envidiaría, mientras que las mascotas fueron amontonadas en algo que más parecía un establo. Obviamente esto no podía acabar bien, porque a mitad de la noche Burbujas pidió ayuda al prota, y como este siempre tomaba en serio sus problemas, corrió preocupado a buscarla, destrozando la entrada del lugar sin pensarlo demasiado. Lo malo es que, como casi siempre le pasaba, nada le salió bien, y en vez de resolver la situación, terminó liberando por accidente a casi 200 mascotas que estaban encerradas. Así que al día siguiente, mientras Burbujas despertaba como reina en su cama de lujo, se encontró con la sorpresa de que su mascota estaba siendo acusada del caos monumental que había provocado en toda la academia. Y lo peor es que en ese preciso instante estaba encerrado junto al subdirector, quien no solo le reclamaba por los daños materiales, sino también por haber puesto en peligro a estudiantes y profesores. La verdad, un problema merecido. Y aunque la chica trató de calmar los ánimos, nadie le prestó atención, mucho menos la millonaria, que ya sabemos que lo único que sabía hacer era tratar de sobornar a la gente. Así que sin salida le tocó al prota sacar lo que mejor sabía usar, su habilidad con las palabras. Con puras charlas y labia logró convencer al subdirector de que todo había sido producto de una emergencia con su maestra. Claro, admitió sus errores, sí, pero también se comprometió a ser el único capaz de mantener a raya a todas esas criaturas. Aquella actitud llamó mucho la atención, porque incluso el subdirector terminó cediendo y le dio un acceso especial a toda la academia para que pudiera encargarse de cualquier criatura complicada. Y más aún, apenas se fueron, el mismísimo director apareció reconociendo en él a alguien que iba a ser muy importante en el futuro. Fue así como los altos mandos le dieron la libertad absoluta para reunir y controlar a las criaturas a su manera. Obviamente el prota no iba a dejar pasar la oportunidad y usó métodos un poco cuestionables. Por ejemplo, le dio la inteligencia a algunas de las bestias para que se encargaran de dirigir a sus propias especies. También nos obligó a remodelar todo el lugar que habían destruido. Incluso organizó una reunión con los dueños de esas criaturas para que vieran con sus propios ojos las condiciones en las que estaban siendo sometidos. Y como era de esperarse, en menos de una semana todo estaba resuelto, lo que alegró bastante al director. Y con academia de vuelta a la normalidad, llegó el momento de reintegrar a los alumnos, y fue ahí donde conocieron a quien sería su verdadera mentora. Al principio pareció una mujer muy amable, alguien que parecía capaz de hacerles la vida más fácil, pero para su sorpresa resultó ser solo el asistente. La verdadera maestra era una mujer importante, dura, que desde el inicio dejó claro que la experiencia no iba a ser nada agradable. Además, sabía que al prota todavía le faltaban 2 mascotas por conseguir, y no eran cualquier cosa. Una de ellas era un fantasma muy complicado, nada menos que la criatura más poderosa de todas. Así que los obligó a resolver esa situación, aunque antes los sometió a un entrenamiento que dejó claro que todavía estaba muy por debajo del nivel. Y bueno, ya en medio de la academia, el grupo empezó a discutir cómo iban a buscar a esas criaturas, y fue gracias al oso que encontraron una pista clave. Al parecer el fantasma solía complicarle la partida a los jugadores nuevos. Tenía fama de ser extremadamente enamoradizo, lo cual era su mayor debilidad, así que no se les ocurrió mejor idea que convertir al tipo más varonil del grupo en una chica, algo que claramente no fue del agrado del prota, pero que terminó siendo útil, porque la criatura pareció de inmediato incapaz de resistirse a sus impulsos y fantasías. Con eso ganaron tiempo, y la millonaria aprovechó para atraparlo. Ya dentro de la jaula junto al oso, el fantasma no puso demasiada resistencia, aunque sabía perfectamente que lo habían engañado. Pero bueno, aún quedaba otro objetivo, y este sí le resultaba familiar al protagonista, porque era exactamente el mismo tipo que había visto cuidando a las criaturas aquella noche, y por alguna razón, el fantasma sabía cómo dar con él. Fue entonces cuando Burbujas entró en acción, usando sus poderes ya bastante mejorados para obligarlo a cooperar. Aún así, sacar la información no fue nada fácil, porque la criatura era bastante terca, así que terminaron usando lo que más necesitaba: cariño. El prota hizo que todas las demás criaturas lo ignoraran, lo que lo afectó tanto que al final terminó cediendo, abriéndose y contando toda su historia. Así supieron que había vivido durante mucho tiempo en la isla de los demonios, donde se dedicaba a asustar a cada jugador novato que intentaba cumplir misiones, hasta que un día apareció un niño demasiado miedoso, que en vez de escapar lo enfrentó, ganándose su interés. A pesar de todos los sustos, ese chico nunca escapó. Y bueno, como era de esperarse, al principio lo utilizó, aprovechándose de su ingenuidad para meterlo en problemas, pero el niño nunca se quejaba, confiaba ciegamente en cualquiera, y eso removió algo dentro del fantasma, que poco a poco comenzó a interesarse más en él. Aunque al inicio trató de echarlo de la isla, el muchacho seguía regresando una y otra vez, compartiendo momentos y recorriendo todo el lugar. Con cada visita del niño, el fantasma
fantasma se fue encariñando. Lo que más le impactaba eran las historias que escuchaba de su vida real. Hablaba de estar postrado en una cama de hospital, algo que para la criatura era incomprensible, en un mundo donde todo revivía. Pero al verlo triste rompió la promesa que se había hecho de no servir nunca a nadie, y así terminó pactando con Xiao para recorrer juntos el juego. Durante un tiempo disfrutaron de 1000 aventuras, hasta que un día, en medio de un evento, el niño no pudo ocultar las lágrimas y confesó la verdad. Le quedaban apenas 2 meses de vida. Al chico no le dolía morir, lo que lo frustraba era no poder seguir disfrutando lo que vivía ahí. Esto destrozó al fantasma, que intentó todo, buscó algún truco del juego para salvarlo, pero nada funcionó, y al final solo pudo verlo apagarse. El director, consciente, intentó ayudar. Uno de sus científicos preparó una poción rara que no logró curarlo, pero dejó en claro que los NPCs no eran simples marionetas. Algunos eran conscientes, sabían lo que eran y entendían a los humanos. De alguna forma el alma del chico quedó ligada al juego gracias a esa pócima, dándole al fantasma la motivación para seguir esperando por él. Y bueno, después de escuchar esa historia, el prota aceptó el fantasma en su equipo. Sabía que podía dar problemas, pero también que era alguien valioso. Además, conocía al último de los que le faltaban, un mono tan peligroso que había matado a su propio maestro. Lo curioso era que no se ocultaba, al contrario, estaba relajado en clases porque lo único que quería era aprender. Cuando intentaron acercarse, el prota mandó al fantasma a hablar con él, pero la conversación fue clara: ni un ejército lo haría regresar como esclavo. Incluso enfrentó al prota directamente. El prota intentó convencerlo, prometiendo que ahora sí podría hacer lo que quisiera, incluso estudiar, pero el mono lo vio como lo que era, un humano egoísta más. Así que liberó su poder, llevando al grupo a ilusiones del pasado. El oso revivió sus problemas económicos y el abandono de su esposa. La millonaria enfrentó la humillación de su padre al quitarle todo. Y Burbujas volvió a ser la chica tímida traicionada por su supuesta amiga. El mono usaba los traumas de cada uno como prisión mental, pero el prota, más atento, empezó a notar fallos en esas ilusiones. Eran solo falsedades, así que resistió. Lo mismo ocurrió con los demás. Burbujas recordó que en la vida real su amiga siempre la defendió. El oso entendió que su esposa jamás se preocupó por lo que dijeran sus padres, y la millonaria admitió que solo había soportado la ilusión por aburrimiento. Uno por uno fueron rompiendo el sello. Y de regreso a la realidad, el combate contra el mono continuaba. El prota lo provocó usando su odio a los humanos, haciéndolo perder el control. El equipo luchó unido, y tras una dura secuencia, lograron romper también la ilusión final. El mono herido logró arrancarle la máscara al prota, revelando su verdadero rostro, pero sin fuerzas para seguir, decidió escapar. Mientras que el protagonista lo dejó ir, entendiendo que detrás de todo ese odio, también había pasado algo doloroso. Antes de marcharse, compartieron un poco de comida, y ahí el mono explicó su resentimiento. Había sido vendido y torturado toda su vida, tratado solo como un esclavo, hasta que dejó de importarle si hacía el bien o el mal. De hecho, aquel vendedor resultaba ser nada menos que el abuelo de la ardilla, un hombre que había pasado su vida entera vendiendo cosas para sobrevivir, hasta que un día terminó siendo víctima de un cliente bastante imponente, que no solo le robó toda su mercancía, sino que también lo mató sin piedad. Y bueno, esa desgracia no quedó ahí, porque durante años ese mismo líder utilizó al pequeño como un simple peón, obligándolo a cumplir los trabajos más sucios, convirtiéndolo poco a poco en un asesino sin elección. Lo torturaron hasta quebrar su voluntad. Lo entrenaron con tanto dolor que su mente se acostumbró únicamente a recibir órdenes y ejecutarlas, sin importar si lo que hacía estaba bien o mal. Y así fue como dejó de importarle la moral, porque al final lo único que le quedaba era sobrevivir. Pero en medio de esa vida oscura apareció ella, Yuyu, una chica que conoció durante una de esas misiones que parecían rutinarias, aunque nada en ella era común. Siempre torpe, distraída, pero con una sonrisa que nunca se apagaba. El mono, acostumbrado a no retroceder por nadie, se vio sorprendido cuando la defendió de forma instintiva. Y lo más curioso fue que en poco tiempo esa misma chica terminó convirtiéndose en lo único que lo hacía avanzar, lo único que le daba un motivo más allá de la sangre y las órdenes. Yuyu era familia del jefe, así que compartieron mucho tiempo juntos, construyendo poco a poco una relación que parecía irrompible. El mono, sin darse cuenta, empezó a vivir para esos momentos con ella, hasta que llegó aquel gran día, el día que lo marcó tanto que desearía nunca haberla conocido, porque el dolor de perderla fue demasiado. Una historia que aún incompleta ya conmovía a todos los presentes, sobre todo porque la millonaria aprovechó para dar otro dato importante: aquella chica aparentemente ya había colgado los tenis. Ese detalle cayó como un balde de agua fría. Fue entonces cuando retomamos la reunión del equipo, justo donde la pelirroja trajo la noticia definitiva. Tras investigar en el mundo real, descubrieron que Yuyu había fallecido hace unos meses, y claro, para un personaje como el mono, eso era incomprensible. Para él la muerte no podía ser permanente, porque en un juego todo revivía, pero entonces recordó aquella última cita con ella. Esa vez, como siempre, Yuyu lo trataba con una ternura que lo desconcertaba. Prefería pasar hambre con tal de conseguir una de sus frutas favoritas, esas que guardaba por meses solo para verlo feliz. Y el mono, conmovido, le prometió que trabajarían duro, que algún día podrían comprarse todo lo que quisieran. Ella aceptó, pero con la condición de que él aprendiera a disfrutar más de la vida, y por primera vez él lo intentó. Al día siguiente comenzó a entrenar con un único objetivo: ser
ser lo suficientemente fuerte para protegerla cuando volviera a conectarse. Sin embargo, pasaron los días y ella nunca volvió. El único que se conectaba era el jefe. Y claro, el mono intentó preguntarle por Yuyu, pero este reaccionó de manera violenta, apartándolo molesto, quejándose además de un ojo herido, un detalle que en su momento no parecía importarle, pero que pronto se convertiría en clave. Aún así, el mono, por tratarse de ella, no se rindió y con rabia consiguió arrancarle la verdad. Yuyu no volvería jamás porque él mismo la había eliminado. Esa confesión lo dejó roto. Para un personaje de videojuego no tenía sentido. La muerte no era real, no podía ser definitiva. ¿Cómo era posible que ella no reapareciera? Sin respuesta, solo le quedó el odio, un odio que lo llevó a cometer el pecado que lo sentenciaría como una mascota peligrosa. Aún sometido al protagonista, el mono seguía cargado de ese dolor, pero la millonaria intervino, explicando que ese otro lado, como ellos lo conocían, era el mundo real. Yuyu no era un personaje más, sino una niña común, una chica que vivía con un hermano fracasado, un tipo que una noche de borrachera y frustración por ser el hazmerreír de las mujeres, intentó atacar a la chica. La pequeña logró defenderse hiriendo un ojo, pero no lo suficiente. El hijo de fruta la alcanzó y cegado por la rabia la empujó por unas escaleras. Así fue como terminó perdiendo la vida. Un final injusto que encendió en el mono un deseo de venganza tan profundo que lo marcó para siempre. Claro que en el mundo real no existía esa mecánica de revivir. Ahí la muerte era definitiva y la millonaria trató de convencerlo que la justicia real llegaría por otros medios. Quizá logró calmarlo un poco, pero no del todo. Pero bueno, lo cierto es que para el director, el trabajo ya estaba hecho. Tenía todas sus mascotas reunidas, aunque el proceso hubiera sido caótico, pero no había tiempo para descansar, porque en la ciudad cercana había aparecido una pista relacionada con la misión principal del juego. ¿Y quién mejor que el equipo para encargarse? Eso sí, para Burbujas todo eso resultaba sospechoso. Apenas si habían tenido tiempo para estudiar en la academia y ya los estaban lanzando a otra misión. Parecía que los estuvieran probando para algo más grande. El prota lo sabía muy bien, y de hecho lo confirmamos gracias al director y a su aliado, aquel doctor que ya habíamos visto antes. Este hombre estaba demasiado interesado en la vida real, lo cual era un peligro, tanto que incluso le entregó una pastilla al mono, parte de un plan mayor, para que pudiera de alguna forma viajar al otro mundo y cumplir su venganza. Pero por el momento la historia seguía con el equipo llegando a la nueva ciudad, donde todos debían escoger tareas en busca de esa famosa pista. El prota logró quedarse con una, aunque era bastante extraña. Debía ser que un viejo hotel recuperara el éxito que alguna vez tuvo. A primera vista parecía una tarea simple, pero rápidamente se dio cuenta de que era mucho más complicada. El lugar estaba en condiciones deplorables, casi tétricas, y lo recibía una recepcionista anciana llamada Mao Mao. Ella ya sabía por qué estaban ahí, pero dejó claro que no sería fácil. No podían usar dinero para ayudarse. Todo debía salir del trabajo y del fruto del mismo hotel. El problema era que además de ellos, el sitio estaba lleno de espectros que vagaban por las habitaciones. Aún así, eso no fue un gran obstáculo, porque el prota en su forma de esqueleto no podía ser atacado, aunque sí, algo acosado. Pero para su suerte, los celos de Burbujas sirvieron para salvarlo, y los demás espectros tampoco eran demasiado peligrosos. Algunos eran débiles y otros ni siquiera tenían malas intenciones. De hecho, después de controlarlos, terminaron ayudando a dejar el lugar completamente limpio. Durante todo esto, Burbujas encontró una foto curiosa donde aparecía la dueña del hotel con lo que parecía ser su novio en aquella época, aunque no le dieron importancia en ese momento. Pero la pista sería clave después. Los espectros finalmente se marcharon, excepto Gen, la única criatura atada a esa zona, lo que complicaba atraer clientela. Para empeorar la situación, la millonaria intentó comprar personas para que pareciera que había movimiento, pero Mao Mao se dio cuenta del engaño y los echó. Al final no les quedó de otra más que investigar el pasado de la dueña. Lo único que tenían era la foto, pero eso bastó para que Henry reconociera a su antiguo dueño, revelando un nuevo misterio y desbloqueando una misión oculta. Así fue como aceptaron ayudar al no muerto a descubrir su verdadera identidad. Aquí apareció de nuevo Yukin, que aunque no sabía exactamente quién era, reconoció por su olor de piel y sus marcas que pertenecían a una tribu del este del continente. Con ayuda de Link, el tipo de los contactos consiguieron un barco y se embarcaron rumbo a esa isla. Durante el viaje, Burbujas no pudo evitar agradecer por la oportunidad de recorrer un mundo tan amplio, con gente como Mao Mao, que parecía haber vivido vidas completas a pesar de ser NPCs. Incluso confesó que el prota era lo más interesante que había encontrado en ese lugar, y si no fuera un personaje del juego, le habría gustado conocerlo en la vida real. Obviamente esto tensó bastante el ambiente, porque el prota sabía, y nosotros también, cómo eran realmente las cosas. Pero justo cuando se daban esos momentos de calma, fueron atacados por gente de la tribu. Para guerreros tan fuertes no resultó un gran problema, gracias al poder de Link. Aunque el barco fue destruido y todos terminaron naufragando en diferentes lugares, la peor parte se la llevó el prota, que cayó en una especie de cárcel repleta de criaturas y mascotas, mientras que Burbujas fue capturada y llevada con la reina Ming. La reina la reconoció como alguien importante del otro lado y decidió usarla para la gran celebración que se aproximaba. Por eso la liberó, dándole todas las comodidades posibles. Mientras tanto, en la playa aparecieron otros intrusos y Link comentó que antes había una parte de la tribu que trataba bien a los visitantes, pero todo había cambiado desde que asumió el nuevo liderazgo
liderazgo. Eso explicaba muchas cosas, incluso las mascotas que estaban con el prota contaron que esa misma cueva, donde el prota había caído, había sido construida después de la guerra civil de la tribu. Por un lado estaban los Man, que apoyaban a las deidades y respetaban a las criaturas mágicas. Por el otro, los seguidores de Ming, que odiaban a cualquier criatura y querían el poder solo para ellos. Al final fue Ming la que venció y se convirtió en la líder, desterrando a todas las criaturas y encarcelando a las 4 bestias sagradas. Una de esas era la tortuga que encontró el prota, la cual apenas esperaba su final. Afortunadamente, Burbujas no se quedó quieta y consiguió información útil. Encontró la ubicación del prota y envió al fantasma para ayudarlo. Mientras tanto, el prota logró despertar a la bestia guardiana, que al inicio parecía insoportable, aunque su hermano, más calmado, explicó que era porque estaban demasiado cerca de la muerte. El prota se comprometió a ayudarlos, aunque era consciente de que siendo solo una mascota de nivel 3, poco podía hacer. Por suerte, el fantasma tenía la habilidad de atravesar cadenas y restricciones, lo que servía justo en ese momento, aunque en medio del proceso tuvo que detenerse para ayudar a la rubia y a Lin a escapar, terminando capturado y llevado a la cueva. Aún así, el prota se mostraba confiado, decidido a apoyar a los 4 guardianes y recibió un objeto clave que serviría más adelante. Lo primero fue dirigirse a la prisión del gran ave fénix, que hallaron gracias al slime de Burbujas, también encerrado. El problema era que se trataba de un ave muy débil, pues al cumplir su ciclo debía reiniciar desde el nivel 1, perdiendo todos sus recuerdos. El prota aprovechó esa condición para convencerlo de que él era su madre y que lo ayudara a partir de entonces. Mientras tanto, la rubia alcanzaba la entrada de la cueva, pero estaba custodiada por numerosos guardias de Ming. Con fuerza logró abrirse paso hasta llegar al gran sello interior, lo que alertó a la gran líder. Ella ordenó capturar a todos, ya que se acercaba el día de la gran celebración en el que nadie podría cuestionar su poder. Así que con todo eso sobre la mesa, el ambiente ya estaba más que cargado. El prota, cargando con los objetivos clave y la responsabilidad de haber liberado a los guardianes, sabía que no podía fallar. Y bueno, aunque se mostraba seguro, en el fondo estaba tan preocupado como todos, porque quedaban pocos días antes de la gran celebración de Ming. Mientras tanto, Burbujas seguía en el centro de la tormenta. Sin saberlo del todo, la habían tratado como invitado de honor, dándole lujos y comodidades. Pero en realidad era solo la pieza final del sacrificio, y lo más doloroso es que mientras disfrutaba de la hospitalidad, no entendía de que todo formaba parte de un plan mucho más oscuro. La reina Ming, con toda su misión, estaba preparando el escenario para convertirse en emperadora absoluta. El prota, por su lado, no perdía tiempo. Con el fantasma liberado y los guardianes de su parte, armaba en su cabeza una estrategia que pudiera contrarrestar lo que se venía. Sabía que el poder de Ming junto a sus seguidores era demasiado grande para enfrentarlo de manera frontal, así que su plan debía ser algo más sutil, usando engaños, trampas y la ayuda de todos los aliados que había reunido en el camino. Por otro lado, la rubia regresaba con noticias que solo confirmaban lo peor: la traición de Jung y el pasado de los Man no solo explicaban cómo había llegado a ese punto, sino que también mostraban lo lejos que podía llegar Ming con tal de mantener su control. Esa mujer había desterrado a las criaturas mágicas, había manipulado a sus rivales y ahora buscaba consolidar su poder con un sacrificio prohibido, todo para romper las ataduras de la isla y expandirse al continente. El equipo, aunque cansado y lleno de dudas, se mantenía unido, y claro, no faltaban las discusiones, las diferencias y las dudas sobre si realmente podían contra alguien tan poderoso. Pero al final lo que los había llevado tan lejos no era la fuerza bruta, sino la astucia del prota y la confianza que poco a poco había logrado inspirar en los demás. Así que regresamos al presente, a la actualidad, donde los días seguían corriendo sin freno y cada minuto pesaba más que el anterior. Yamin, la líder, ya tenía todo casi listo para la celebración, pero aún le faltaba un ingrediente clave, uno que no había podido conseguir hasta ahora: la chica de otro mundo, Burbujas, ya que su plan era sacrificarla para obtener un poder tan grande que pudiera convertirla en emperadora, no solo de la isla, sino de todo el continente. Y por más que los protagonistas lo intentaran, la situación no dejaba de empeorar, por lo que algo debía hacerse rápido antes de que fuera demasiado tarde. Y bueno, así es como entramos en la que parecía la parte final de esta historia, un cierre que nos había venido acompañando desde hace mucho tiempo. Retomamos justo después de descubrir la verdad sobre la abuela y su antiguo amor, un detalle que parecía insignificante, pero que resultó ser la base para todo lo que estaba a punto de ocurrir. El clan de refinamiento de almas se había convertido en el grupo más poderoso de todos y no tenían rivales capaces de hacerle frente, y lo peor de todo, contaban con la ofrenda necesaria para completar el ritual que les daría el poder absoluto. Burbujas, mientras tanto, seguía sin entender lo que realmente estaba ocurriendo. Ella solo disfrutaba del banquete que habían preparado, ajena a la gravedad de la situación, sonriendo sin darse cuenta de que estaba a punto de ser sacrificada. Todo parecía un sueño para ella, mientras que detrás de esas paredes, el viejo maestro se encargaba de fortalecer la seguridad del lugar. Con tantos prófugos y enemigos merodeando, habían decidido cubrir todo con una barrera que impedía entrar o salir. En paralelo, Yui y Lin avanzaban con prisa para tratar de rescatar a su amiga. El problema era que ellas solas no eran rivales para un clan tan poderoso, no podían contar con aliados, porque la comunicación había sido bloqueada de forma magistral por los enemigos, dejando a las chicas prácticamente incomunicadas. Aún así, seguían avanzando, porque no había otra alternativa. En medio de esa tensión, Yui tomó la decisión
arriesgada, separarse de Lin para ganar algo de tiempo. Ella lo hizo porque realmente apreciaba que Lin estuviera ayudando, pero también sabía que juntas corrían más peligro. El problema fue que esa separación duró poco. A pocos metros, Yui cayó en una trampa del maestro del clan. La barrera la había dejado completamente atrapada y en cuestión de segundos, el viejo la hirió, lastimándola con crueldad para atraer a su compañero y hacer que cayera en emboscada. Era una situación desesperada, pero justo cuando parecía que no había nada que hacer, apareció una figura que se movía con una velocidad imposible. Una ráfaga helada recorrió el lugar y en un abrir y cerrar de ojos, el viejo quedó congelado. Era el prota que había llegado en el momento justo para salvarla. Pero ojo, eso no significaba que las cosas fueran fáciles a partir de ahí. Aunque el prota fuera fuerte, la barrera y los sellos que rodeaban el lugar eran un obstáculo tremendo. Apenas entró en acción, sintió como el poder de los enemigos lo rodeaba y lo limitaba, y aunque su agilidad le permitió esquivar los primeros ataques, no pudo evitar que un proyectil le atravesara el cuerpo. Fue un golpe brutal. El viejo esperaba tener una batalla más larga y emocionante, pero al final parecía decepcionado de lo rápido que había logrado herirlo. El prota, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Aprovechó un descuido del enemigo y con el cuerno que había ganado como un arma especial, logró atravesarlo. El golpe fue tan certero que impidió que el viejo pudiera curarse, y aunque este aceptó su derrota reconociendo que había sido una muy buena jugada, prota no celebró. Estaba herido de gravedad y lo único que pudo hacer fue poner a salvo a Yui. Antes de perder sus fuerzas, le entregó el pergamino que había encontrado en la cueva de Manchi, ese que contenía una nueva forma de usar a los familiares y aprovechar todo su poder. Mientras tanto, en el banquete, la gran líder apareció frente a todos con una actitud imponente. Siguió convenciendo a su gente de que lo que hacían era necesario. Les decía que el sacrificio no era en vano, que era la única manera de romper las ataduras de la isla y conquistar el continente, y como prueba de ello, se preparaba para arrancar las habilidades de las 4 bestias espirituales, usando burbuja como ofrenda. Fue en ese instante cuando la chica por fin comprendió que estaba en peligro. El prota, por supuesto, no iba a permitirlo. Don, con su fantasma, fue el primero en actuar, rompiendo los círculos de magia que protegían el ritual. Con eso liberó a las 4 bestias, que ahora sin cadenas podían ser un problema para los enemigos. El detalle era que la líder tenía tal poder que logró someterlas de nuevo, manteniéndolas bajo control. Mientras tanto, el prota y el ave celestial peleaban codo a codo contra los seguidores del clan. El pájaro, aunque joven, se veía obligado a actuar y consideraba al prota como su madre, algo que lo hacía luchar con más motivación. El enfrentamiento estaba lejos de terminar. La bruja, claramente superior, se estaba sometiendo poco a poco, demostrando que no solo tenía fuerza, sino también experiencia y un ayudante igual de letal. Y lo peor era que cada movimiento que hacía los acercaba más al fracaso. Y bueno, la situación se complicaba cada vez más, porque mientras Don rompía círculos mágicos y el prota trataba de ganar tiempo con las bestias, la bruja no dejaba de mostrar su superioridad. Sus ataques eran devastadores, rápidos y casi imposibles de esquivar, y aunque Don intentaba usar las criaturas recién liberadas, la realidad era que todavía no estaban del todo adaptadas al cuerpo del prota, lo que dejaba huecos en su defensa. Cada movimiento en falso era castigado con golpes certeros que lo hacían retroceder una y otra vez. La bruja, con esa sonrisa, estaba segura de que no había forma de perder, y claro, aprovechaba cualquier oportunidad para recordárselo al prota con cada golpe. Mientras tanto, Vermilion, viendo que las cosas iban de mal en peor, sugirió que lo mejor era escapar. Al menos así podrían reagruparse y buscar otra oportunidad, porque el enfrentamiento directo parecía una locura. Pero como era de esperarse, Burbuja se negó rotundamente. Ella no iba a abandonar al prota, mucho menos en ese momento en el que todo estaba en juego. La rabia del protagonista crecía, y con cada ataque que recibía, solo entendía menos cómo alguien podía llegar tan lejos como la bruja, sacrificando a su propia gente por obtener un poco de poder. Era algo que le costaba asimilar, y esa incredulidad lo hacía cometer errores. Aún así, seguía luchando. Fue en ese instante cuando Burbujas tomó la iniciativa. Usó el poder de su slime, lanzándose de lleno para distraer a la bruja, aunque sabía que no podía derrotarla por sí sola. Lo importante era ganar tiempo, y en medio de esa tensión, Vermilion se interpuso en un ataque fatal para salvar al prota, entregando su fuerza y fusionándose como la última bestia sagrada que hacía falta. La transformación fue brutal, y el poder que obtuvo el prota se disparó, aunque no era tan fácil controlarlo. El problema era que cada fusión requería adaptación, y en ese lapso la bruja aprovechó para castigarlo sin piedad. Los ataques caían como una tormenta, y por más que intentara bloquearlos, sus movimientos seguían siendo predecibles. Todo parecía perdido, hasta que Burbuja sacó el guante de recuerdos, esa reliquia especial que podía mostrar los traumas más profundos de alguien. Y vaya que surtió efecto, porque de inmediato comenzaron a revelarse las memorias de la bruja. En esas visiones vimos a la bruja de niña, soportando burlas y humillaciones de quienes la rodeaban. A pesar de todo, encontraba algo de felicidad junto a su fiel mascota, la única compañía que le hacía llevadero al sufrimiento. Pero la paz duró muy poco, porque la guerra entre clanes la alcanzó de lleno. En su intento de escapar junto a su mascota, buscó un clan que los acogiera. Sin embargo, todo se torció cuando su propio familiar, aquel en quien más confiaba, la traicionó y la dejó sola.
Ese abandono marcó su vida. La muchacha desesperada y rota no encontró más opción que alimentarse de la rabia, y fue así como despertó un poder oscuro, devorando todo lo que encontraba sin importar si eran aliados o enemigos. Se despegó de sus emociones, se volvió fría, calculadora, y desde entonces no conoció otra cosa más que el poder y la venganza. Incluso en la actualidad, usaba esclavos y súbditos para absorber su propia energía, convirtiéndose en mismo poder en un traje similar al del prota, pero alimentado con el sacrificio de los demás. El prota, al escuchar esta historia, quedó sin palabras. Entendía por qué había llegado hasta ahí, pero también sentía rabia de que hubiera elegido ese camino. Sus familiares estaban al límite, heridos y agotados, sin fuerzas para seguir peleando. Sin embargo, Burbujas no iba a dejar que se rindiera. Ella lo miró directo a los ojos y le recordó que no estaban solos, que podían luchar juntos. Y así lo hicieron. El prota y Burbujas se lanzaron en un combate coordinado. Ella aprovechó sus estadísticas de personaje y sus trucos con el slime para cubrir los puntos débiles, mientras él, reforzado por Vermilion y las demás bestias, intentaba mantener el equilibrio. El duelo fue épico, con ataques que sacudían el suelo y explosiones de energía que iluminaban todo el lugar. Las alas de Vermilion fueron clave, porque permitieron al prota moverse con más libertad en el aire, mientras Burbujas atacaba desde la tierra con precisión quirúrgica. La combinación era buena, pero aún así la bruja seguía siendo más fuerte. La diferencia de poder era clara, aunque su concentración empezó a flaquear cuando las imágenes de su pasado se mezclaban con la batalla. La culpa que siempre había ocultado comenzaba a pasarle factura, y fue justo en ese momento que los protagonistas aprovecharon. Con un ataque combinado, el prota y Burbujas liberaron todo lo que les quedaba. Fue una descarga de energía tan brutal que incluso la bruja no pudo resistirla. Cayó derrotada, inconsciente, mientras las almas que había recolectado se liberaban una a una. Pero la victoria no era total. El problema era que la barrera seguía activa y ahora sin control comenzaba a hundirlos a todos hacia las profundidades. El tiempo se acababa y aunque Don se encontraba gravemente herido, decidió arriesgarlo todo en un último movimiento. Usó su cuerpo como un proyectil a toda velocidad contra la barrera, destrozándola con un impacto colosal. El plan funcionó, sí, pero el precio fue demasiado alto. Quedó inmóvil al borde de colgar los tenis. El sacrificio de Don había sido enorme, pero gracias a su último movimiento la barrera quedó destrozada y los demás pudieron respirar. Sin embargo, el protagonista estaba inmóvil, apenas consciente, y todo el equipo temía lo peor. La bruja, viendo que sus planes se derrumbaban, optó por liberar un aura gigantesca con intención de arrastrarlos a todos con ella. Era su último recurso, un ataque autodestructivo que amenazaba con acabar con aliados y enemigos por igual. En ese instante aparecieron los refuerzos. Lin había conseguido llegar justo a tiempo y no venía sola, porque Dan acompañaba. Él comprendió el logro tan grande que había conseguido el prota. Decidió intervenir con toda su fuerza. El enfrentamiento final fue corto pero brutal. Con un poder arrollador, Dan humilló a la bruja y neutralizó su aura, dejando al clan entero bajo control. Al poco rato los prisioneros fueron liberados y los seguidores de la bruja quedaron sometidos, mientras Burbuja, que había visto de cerca los recuerdos de la enemiga gracias al guante, decidió darle una última verdad antes de que fuera castigada. Le explicó que su mascota no la había traicionado como siempre creyó. Durante días había intentado negociar con otros clanes para que los aceptaran a ambos, pero cuando regresó ella ya no estaba. Aún así la criatura la esperó en el lugar donde se conocieron hasta que el crudo invierno terminó con su vida. La bruja no sabía si creerlo, pero en el fondo esa idea la quebró. Era posible que todo el odio que la había consumido naciera de un malentendido. Consciente de que ya no tenía escapatoria, aceptó su castigo. El clan fue disuelto y la paz volvió al lugar, aunque Link, que había tenido un papel clave, se quedó con Yuki, quien cada vez se mostraba más cercana al albino. El prota, por su parte, agradeció a todos sus compañeros y se despidió de las criaturas espirituales. Estas, impresionadas por su valor, le entregaron sus reliquias para que las usara como quisiera. Incluso Vermilion, la más poderosa, decidió quedarse a su lado, lo que era un reconocimiento inmenso. Antes de marcharse, Muzan, uno de los representantes de las deidades, se acercó al prota y le advirtió que volverían a encontrarse pronto. Sus palabras sonaban como una amenaza, pero también como una promesa de que la historia no había terminado. Con todo el botín y las reliquias en su poder, el grupo regresó al hotel para cerrar la misión que tanto les había costado. Ahí apareció la albina del clan, arrepentida por sus actos y con un gesto de redención devolvió el alma de Manchi, quien siempre había protegido a Mao Mao. Gracias a la reliquia que poseía el prota, pudieron romper la maldición y devolverlos a ambos a su estado original. Descubrieron que ella nunca había sido realmente una anciana, sino que todo fue consecuencia de la maldición. Finalmente la pareja volvió a estar junta y en agradecimiento entregaron al protagonista un collar especial como muestra de lealtad. Con la misión completada y el hotel restaurado, todo terminó de manera positiva. El prota agotado por fin pudo descansar en su reino, pero lo más sorprendente era darse cuenta de que este mundo, que parecía un simple videojuego, escondía muchísimas más subtramas y secretos de los que jamás imaginó. Y en medio de esa calma momentánea, Burbuja
y él terminaron coqueteando sin darse cuenta, uniendo por accidente todos los premios de la misión. El resultado fue inesperado, desbloquearon una pista crucial de una misión principal. De inmediato el prota fue transportado a un espacio extraño, donde aparecieron códigos y símbolos que parecían representar al mundo real, en un avance enorme. La primera pista concreta que lo acercaba a descubrir la verdad sobre Tin King, aunque todavía no tenía respuestas, se sentía emocionado como nunca antes. Por fin estaba más cerca de entender por qué había llegado a ese mundo siendo un simple esqueleto. Y bueno, aquí termina este anime, dejándonos a las puertas de la tercera temporada, la cual si quieren que traiga, este video deberá llegar a los 10.000 likes y 1000 comentarios con la frase esqueleto. Eso es todo por mi parte, y sin más, sayonara.